Buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a la clase número 16 de competencia lectora. Recordando lo que vimos en la clase pasada, estuvimos hablando acerca del artículo de divulgación científica, ¿cierto? Y estuvimos leyendo este texto, que era un artículo de divulgación científica del periódico La Segunda, que se llamaba Los misterios de las ballenas. Y por tiempo no alcancé a mostrarles esta imagen, que no quiero dejar de mostrársela. ¿Habían visto esta imagen alguna vez antes o algo similar? Una caricatura, una chapita, un póster, porque hace un tiempo ha estado muy famosa, han estado muy famosas estas imágenes en Chile. Bueno, ¿se acuerdan que ahí en uno de los párrafos que leímos se describía una de las ballenas? ¿Sí? Ya, esta imagen es la que los Selkman representaban, con la que representaban a esta ballena. ¿Sí? Ahí se ve que tiene estos puntitos blancos y es de color rojo por debajo. Ya, quería mostrársela para que pudiesen hacer la similitud. Y por supuesto, ustedes pudiesen relacionar el texto con la cultura, porque hay otros monitos, hay otras representaciones, otras figuras que son como, se relacionan con esta, ¿sí? Y por supuesto con la misma cultura. Muy bien, en esta parte de la primera clase, en la primera parte de la clase, eso quise decir, vamos a revisar unas cuestiones teóricas que es súper importante que ustedes manejen. A ver, yo les dije al principio de las clases del PREU que una cuestión que te iba a lograr dar bonus frente a la prueba era conocer el instrumento evaluativo. Si tú entras a una empresa, por ejemplo, y te van a evaluar por tu trabajo, lo mínimo que tú tienes que saber para que esa evaluación sea justa es qué es lo que te van a evaluar. Si la responsabilidad, la presentación personal, el trato, no sé, muchas cosas. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, con la prueba, con la PAES, pasa exactamente lo mismo. Si tú conoces bien el instrumento evaluativo, entonces ya tienes el 50% ganado porque sabes que te van a evaluar, ¿sí? Entonces hay gente que va, da la prueba y sabe que es una prueba y la ha visto y ha hecho ensayos, pero no la conoce bien, ¿sí? Entonces nosotros dedicamos parte del tiempo del PREU a que ustedes conozcan la prueba y que sepan a qué se están enfrentando, porque cuando eso ocurre, entonces ya tienen una ganancia. Bien, y para esto hoy día voy a compartir estas informaciones con ustedes y voy a hacerles preguntas para que vayamos construyendo juntos el contenido, porque si no, se hace muy tedioso, muy fome. Ya, hoy día vamos a ver las habilidades y las tareas evaluadas en la PAES de competencia lectora. Vamos a ver que existen tres habilidades principales de las cuales se desprenden varias otras más. Pero conociendo las tres principales y las tareas que se adhieren a esas tres principales habilidades, ya podemos decir que sí conocemos la prueba. Por lo tanto, le voy a preguntar a la Carla Valle que ella me cuente, por favor, qué es una habilidad. Una habilidad es algo en la que una persona se puede como desarrollar bien, no sé cómo explicarlo. Se puede desempeñar bien en una ¿Ya? habilidad. Por ejemplo, andar en bicicleta será una habilidad. Yo creo porque no todos pueden. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la habilidad, Carla, de andar en bicicleta? Ciclismo, Ya, me gusta tu respuesta porque me va a ayudar a entender que detrás de cada tarea hay una habilidad. La tarea en este caso sería el ciclismo, para andar en bicicleta, pero ¿cuál será la habilidad? ¿Quién lo sabe? no podría ser la coordinación o el equilibrio. El equilibrio. Muy bien, Carla. El equilibrio es la principal habilidad para lograr la tarea de
el ciclismo, de andar en bicicleta. Y tú dijiste otra más, la coordinación. Por supuesto que sí, porque al equilibrio, que es una habilidad, se le asocian otras habilidades que son menores, pero que cuando están todas juntas, tú logras andar en bicicleta. Y es típico que primero andamos en bicicleta con rueditas a los lados, como Freddy Turbina, ¿cierto? Y después le sacamos una ruedita y andamos con tres, y ya cuando logramos el equilibrio, nos sueltan y andamos con dos ruedas. Eso mismo. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia, Carla, entre una tarea y una habilidad? Es la segunda pregunta. Yo creo que la tarea es como algo que se hace una vez así al tiro. En cambio, la habilidad es algo que se practica, que se tiene que desarrollar así como perfeccionarla, por decirlo. Excelente respuesta. La tarea es más automática, es más inmediata. En cambio, la habilidad hay que cultivarla. Las habilidades se cultivan, ¿sí? Esa es la palabra apropiada. Perdón. Quiero decirles que en este tipo de pruebas que son estandarizadas, que ustedes van a dar, las habilidades son la clave. No los contenidos, no lo que tú más conoces o lo que sabes de memoria, sino que quien logra mayor puntaje en la prueba PAES es quien más habilidades demuestra tener. Así de simple. ¿Y qué pasa después con las universidades? Dicen, bueno, yo, dice la mejor universidad, dice, yo quiero tener gente habilidosa en mi universidad. Por lo tanto, le voy a poner un puntaje alto porque así me aseguro que todos los que entren a mi universidad sean hábiles. Y no hábiles tan solo en matemática, sino que hábiles hayan sido hábiles en el colegio con el NEM y el ranking, hábiles en ciencia, hábiles en historia, hábiles en competencia lectora y en matemática. ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes que demostrar en estas cuatro pruebas es cuán hábil eres para las ciertas tareas que cada prueba te pide. Y ahora vamos a revisar. Vamos al detalle. Dice habilidades y tareas evaluadas en la PAES de competencia lectora. Ya, ya les adelantaba yo que son muchas las habilidades que se miden en la prueba, son muchas, pero básicamente las podemos resumir en tres habilidades que son las habilidades base, ¿ya? Sería bueno que esto lo anotaran. La primera habilidad es la más fácil y esa habilidad es la de localizar. La segunda habilidad es la de interpretar, que ya es más compleja. Localizar, interpretar. Y la tercera, que es la más difícil de todas, se llama evaluar. Entonces, cuando uno lee un texto para demostrar que es hábil en la lectura, ha de saber localizar, interpretar y evaluar las informaciones que tiene incluidas en el texto. Muy bien. ¿Qué tareas? Entonces ahora vamos con las tareas. ¿Qué tareas se deben realizar a partir de estas tres habilidades bases? Hoy vamos a revisar las tareas asociadas a localizar y a interpretar. Y el próximo martes nos vamos a dedicar a evaluar. ¿De acuerdo? Así lo vamos a hacer. Ya. Definiciones. Primero definamos lo que es localizar. Después definamos lo que es interpretar y después lo que es evaluar. ¿Qué es localizar? Básicamente consiste en identificar, reconocer y extraer información textual de la lectura. Ah, pero si esta es la más fácil. Esta es la que todos pueden hacer, ¿sí? Porque básicamente es volver al texto a rescatar una información que tú ya leíste y que identifica que está casi literal. Por eso, localizar. ¿Cuántos de ustedes pueden localizarse en un mapa, por ejemplo? Si yo les doy una dirección y les entrego un mapa como Google Maps,
o un mapa impreso, ¿son ustedes capaces de llegar siguiendo las instrucciones o leyendo ese mapa? Bueno, eso tiene que ver con localizar. Hay gente que sí es capaz, pero hay gente que no es capaz. ¿Se dan cuenta o no? Y eso tiene que ver con las habilidades. Porque claro, después de la empresa te preguntan, necesito que localices cuál es el problema, ¿por qué no estamos vendiendo? Te podría decir un jefe en el futuro. Tú que eres ingeniero comercial, dime, localiza dónde está el problema porque han disminuido las ventas. Y ahí hay que localizar, ver de dónde viene el problema para después buscar una solución. Ya sabemos lo que es localizar. Ahora, interpretar. Muriel, por favor, ¿puedes leer lo que es interpretar para todos? Esta habilidad consiste en establecer significados a partir de relaciones entre las diferentes partes del texto. Implica que quien lee relacione los componentes que pueden estar ubicados en la misma sección o en o en diferentes párrafos. Por lo tanto, la interpretación se logra al reconocer la función de un elemento textual a partir de los datos y pistas que entrega la lectura. Ya, Muriel, ahora explícanos lo que tú pudiste entender de la definición de interpretar. Si es necesario, léelo de nuevo, porque no te va a demorar ni 30 segundos en leerlo de nuevo. ¿Cuál sería una palabra clave que tú destacarías aquí? Mira, si yo te dijese, destaca solo una palabra, Muriel, una palabra de esta definición, ¿cuál destacarías? Relacionar o relaciones. Bien, bien, muy bien. Interpretar tiene que ver con la habilidad de relacionar. Y aquí tienen que acordarse de la tridimensionalidad de la comprensión. Una persona, un texto y un contexto. Para poder interpretar, debes relacionar. Ya, Muriel, ¿qué entendiste? ¿De texto en general? De interpretar, claro. Ah, lo que más entendí es lo que explica usted de que para poder interpretar de manera correcta hay que relacionar tanto lo que está en el texto como el autor que lo escribe, el contexto en el que lo escribe y cómo está escrito, porque de repente me pasaba que de repente se ponen a hablar de cuestiones y como de ¿en qué pasa esto? ¿Por qué cuenta esto? Y cuando tú te vas al contexto del autor y ves el año en el que está escrito, dices, ah, es porque estaba pasando por la Segunda Guerra Mundial, ah, es porque estaba en la depresión del tanto y tanto, ah, porque estaba en una crisis económica, y entonces el ir relacionando el texto, lo destacado, de repente la opinión que si es en caso de alguna noticia y el autor, como que todo se te aclara mucho más el cuento. Muy bien. Y eso que tú acabas de explicar, que es extratextual, que es una relación extratextual, también lo podemos llevar a lo intratextual, porque así como relacionamos las cosas fuera del texto, también vamos a encontrar relaciones dentro del texto, como entre los párrafos. Aquí dice, interpretar implica que quien lee el texto relacione los componentes que pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes párrafos. Pensemos en el texto de las ballenas. Habían dos secciones, ¿cierto? El mito de las blancas se llamaba uno y no me acuerdo el otro. Pero las preguntas eran, ¿qué relación hay entre las dos secciones? ¿Cuál es el sentido de que existan esas dos secciones? Ya, pues eso es interpretar, es saber cómo funciona el texto dentro, cómo el texto se está configurando párrafo a párrafo. Por lo tanto, quien logra la habilidad de interpretar es porque logra reconocer la función de un elemento dentro del texto, los datos y las pistas que se entregan en la lectura. Bien, muy bien. Carolina Martínez, ¿usted podría leer evaluar, por favor? Ya.
Fernanda Polanco. Hola, Hola Fernanda. La Carolina nos dice que no le funciona el micrófono. ¿Podría leer evaluar para nosotros, por favor? sí. Ya. Evaluar. Consiste en reflexionar y juzgar o valorar el texto a partir del análisis de su forma o de su contenido, estableciendo relaciones entre el texto, su contexto y la posición que adopta el emisor o emisora frente a eso. Ya, muy bien. ¿Qué podrías comentarnos de esta definición? ¿Qué es lo que entendiste tú? Lo mismo que hizo la Muriel con interpretar. Eh, yo diría que trata de algo así como leer un texto y a partir de eso crear una especie de opinión relacionada a él. Ya, crear una opinión, muy bien, eso tiene que ver con evaluar. ¿Y qué será más fácil, interpretar o evaluar bajo tu criterio? Yo diría que interpretar. Claro, Porque para interpretar. evaluar necesitaría como más tiempo para formarme una opinión. Ya, perfecto. Dice aquí que tú tienes que hacer un análisis. O sea, si yo le pedí a Muriel que dijese cuál es la palabra fundamental de interpretar, ella dijo relacionar. Y en este caso, para poder evaluar, tú debes analizar. Y analizar es algo más complejo. Todos pueden volver al texto y localizar una información. Todo el mundo puede barrer con una escoba, ¿verdad? Pero no todo el mundo puede evaluar, que significa hacer un análisis. No todo el mundo puede tomar decisiones dentro de una empresa, porque esas decisiones tienen consecuencias, ¿cierto? Ya. Entonces, evaluar consiste en hacer una reflexión en donde tú entregas un valor a las cosas. ¿Qué valor tiene? ¿Y cuándo entregamos un valor a las cosas? Cuando sabemos identificar, en el caso de los párrafos, la información principal de la secundaria, la información relevante de la que es terciaria, cuando sabemos identificar una tesis y los argumentos dentro del texto. Todo eso significa evaluar, porque estás haciendo un análisis de la información que entrega el texto y de su contenido y además relacionarlo con el texto y con su contexto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hasta aquí ya sabemos que existen habilidades y tareas. Habilidades hay muchas. Las principales de la prueba PAES de competencia lectora son tres: localizar, interpretar y evaluar. Y a cada una de estas tres habilidades se le asocian tareas que si tú eres capaz de hacer, entonces estás demostrando que tienes la habilidad. ¿Por qué es tan importante? Porque las preguntas de la prueba miden eso, miden las tareas. ¿Ya? La pregunta uno, ponte tú, mide la tarea uno de localizar. La pregunta 2 mide la tarea 4 de interpretar. La pregunta 3 mide la tarea 6 de evaluar. Y así. Entonces, si tú conoces las habilidades y practicas las tareas, es imposible que te vaya mal en la prueba. ¿Ya? ¿Me sigues la lógica o no? Esa es la idea. Bien, hoy día les dije que íbamos a revisar las tareas de localizar y de interpretar, ¿sí? Y el día martes vamos a terminar con las tareas de evaluar. Por lo tanto, ahora vamos a localizar. Localizar, como es tan simple, tan solo tiene dos tareas, que las vamos a revisar ahora. Dos tareas. Uno, extraer la información que está explícita en el texto. Mira qué fácil. Y dos, perdón, identificar información explícita formulada a través de sinónimos y de paráfrasis. O sea, la segunda tarea dice que tienes que identificar una información que está dicha, está expresada, aparece literal en el texto, pero que está formulada a través de un sinónimo o de paráfrasis. Maximiliano Espinosa, ¿cómo está usted? Bien, hola, profe.
Hola, hola, qué bueno que está con nosotros. Maximiliano, ¿qué es lo que es una paráfrasis? Eh, Ahí no sabría decirlo, pero tiene que ver con frase, quizá. Sí, sí, tiene que ver con frases. Y si leemos en el contexto, ¿podrías más o menos entender de qué se trata una paráfrasis? Puede ser. A ver, aventúrate, porque eso tiene que ver también con la prueba. Hay veces que hay textos que leemos y hay una palabra de vocabulario que no la conocemos, pero podemos sacarla por contexto y entender qué es. Dice, identificar información explícita que está formulada a través de sinónimos dentro del texto y de paráfrasis. ¿Hay alguien que sepa en la clase lo que es una paráfrasis? Eso lo deben haber visto en el colegio. Es algo dicho, pero de una misma manera, con un mismo significado, pero con otras palabras. Eso, parafrasear, muy bien, Muriel, parafrasear significa decir algo, repetirlo, pero con otras palabras. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, te toque hacer la tesis en la universidad, te van a decir que está prohibidísimo copiar información de otro. Copiar un texto literal, algo que dijo alguien y que tú no lo declaras que lo dijo alguien y lo tomas como idea tuya, eso está, pero penado por ley. ¿Ya? Entonces lo que tú puedes hacer es tomar esa información y parafrasearla, decirla, pero cambiándole las palabras, ocupando sinónimos. Maximiliano, aquí hay una definición de paráfrasis. Léelo tú, por favor, Maximiliano. ¿En qué consiste una paráfrasis? Ya, paráfrasis. Consiste en decir con palabras más sencillas o con menos palabras técnicas las ideas propias, objetivas de un texto predeterminado. Así se facilita su comprensión ya que se expresa la información original extraída de una forma de una forma diferente. Perfecto. Am, ¿No le llama la atención la forma en que hablan los periodistas en las noticias, sobre todo los que están en la calle como reporteando, que tienen como la capacidad de hablar, te están diciendo la información, la misma información una y otra vez y ocupan unas muletillas y tienen unos sonidos raros en la boca, así como estamos aquí en vivo, estamos y hablan como con un tono extraño? Ya. Eso es porque a ellos les enseñaron a parafrasear y a repetir la misma información, pero de diferente manera. Lo mismo. Y tú puedes estar con el periodista 10 minutos al aire y tiene una sola información que se resume en una frase, pero él que es periodista es capaz de parafrasearlo y decirlo una y otra vez. ¿Cómo funciona esto dentro de la prueba? Resulta que, como estamos en la habilidad de localizar, viene el texto, te entrega una información, vas a la pregunta y en las alternativas, todas las alternativas son un parafraseo de una información que está en el texto. Y eso es lo que pasa cuando tú dices, uy, pareciera que todas estas alternativas son correctas. ¿Por qué? Porque todas de alguna manera parafrasean una información del texto. Pero ¿cuál es la más correcta? Esa es la respuesta correcta, la que parafrasea con más globalmente el contenido que hay que extraer, localizar, extraer y relacionarlo con esa paráfrasis. Mira tú qué interesante. Entonces ahora que tú ya sabes esto, podrías perfectamente crearte, inventarte una prueba PAES, una pregunta PAES. ¿Por qué? Porque tomas un texto. Seleccionas una información, puede ser una información contenida en un párrafo, una oración, y luego formulas una pregunta y en las alternativas parafraseas 4 veces, alternativa A, B, C y D, parafraseas 4 veces esa misma información, o sea, la dices de otra manera. Y ahí, claro, las sutilezas de cuál incluyen más
y cuál deja un poco de información o cuál es mentirosa porque dice todo, pero hay una palabra que no corresponde. Esa es negativa, esa no va, esa no es la correcta. ¿Ya? Entonces, localizar solo tiene dos tareas muy sencillas. Extraer información que está explícita en el texto y además de extraerla, eh, formular esta información a través de sinónimos y de paráfrasis, y tú tienes que ser capaz de darte cuenta cuál es la mejor paráfrasis para esa información que te están dando. Así de simple. No hay nada más que decir de localizar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Vamos entonces ahora con la siguiente habilidad que, bueno, ahí les decía, el parafrasear es un recurso muy recurrente en los enunciados y en las alternativas de la prueba PAES. Segunda habilidad, interpretar. La habilidad de interpretar ya es más compleja, por lo tanto, no tiene dos tareas asociadas, sino que tiene 6 tareas asociadas. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí pueden emanar 6 tipos de preguntas distintas de la prueba que evalúan la misma habilidad, interpretar. Primera tarea, establecer la relación entre distintas partes o entre distintas informaciones de un texto. Esa es la primera tarea de interpretar. Por ejemplo, saber cómo funcionan los párrafos. El primero introduce, el segundo da un ejemplo. El primero presenta un problema, el segundo da una solución. La primera parte del texto entrega las causas y la segunda parte las consecuencias. O el primer párrafo entrega categorías de algo y en el segundo párrafo se ejemplifican las categorías de ese algo. Entonces ahí tú tienes que establecer la relación entre el problema y la solución. ¿Cómo se da esa dinámica? Puede haber, por ejemplo, una relación cronológica y eso tú tienes que darte cuenta mientras lees el texto. Si estamos hablando de los helados o los postres en el mundo y te das cuenta que el texto parte como los helados fueron creados por primera vez en los Alpes suizos cuando a un rey se le ocurrió que quería mezclar un puré de frutas con el hielo y se creó el primer granizado. Y luego al chef, en la siguiente dinastía, se le ocurrió agregar leche y batirlo. En la actualidad, los helados son de agua y son de leche y hay múltiples formas de tomarlo. Hay helados de máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tú te das cuenta que hay una cuestión cronológica de por medio. Eso es establecer una relación temporal, ¿sí? Problema, solución, causa, consecuencia. Ya le dio hambre, dice la Muriel, con tanto ejemplo de helado. Ya, segunda tarea, elaborar inferencias sobre el significado global o local del texto a partir de marcas textuales. Aquí se pone un poquito más complicado. Elaborar una inferencia es sacar una información a partir de la información que está literal. Los textos nos entregan informaciones literales y nos entregan informaciones que están escondidas, agazapadas. Acuérdense que estuvimos estudiando lo literal y lo inferencial. ¿Se acuerdan que hace como 2 o 3 clases atrás estuvimos hablando sobre lo explícito y lo implícito? ¿Sí? Ya. Esta segunda tarea tiene que ver con eso. 3. Tercera tarea. Determinar el significado de una parte, de un párrafo o de una sección o de la globalidad del texto. Esta pregunta es, por ejemplo, de la globalidad del texto, sería una pregunta así como, ¿cuál de las siguientes alternativas resume mejor el contenido del texto anterior? Típica pregunta PAES, ¿sí? Porque está evaluando la tercera tarea de interpretar. 4. Sintetizar las ideas centrales
de cada una de las secciones del texto. ¿Cuál sería un sinónimo de sección aquí? En esta oración, ¿por qué palabra puedo cambiar sección? Que alguien me diga algo. El lugar, el fragmento, el párrafo. Eso, muy bien. La parte, ¿cierto? El fragmento, el párrafo, el paréntesis, la definición que aparece. Puede ser cualquier fragmento, cualquier sección del texto, a eso se refieren. Entonces, viene un texto completo, pero ellos deciden aislarte una parte. Puede ser la opinión de una persona, puede ser la tesis, puede ser un argumento, puede ser la conclusión, puede ser una información que viene en un paréntesis dentro del texto y te preguntan, ¿qué quiere decir este pedazo que yo te aislé? Y tú tienes que saber globalmente o localmente qué es lo que quiere decir, porque ahí hay una idea importante, una idea central. 5. Identificar las jerarquías de las ideas de un texto. ¿Qué significa jerarquizar? Significa ordenar según importancia. Entonces está primero el rey, después el príncipe, después los plebeyos y después los sirvientes y después los esclavos. Desde el más importante al menos importante. Ya, pues, en la información que te entrega un texto, tú también puedes jerarquizarla, desde la idea central hasta las ideas terciarias. ¿Sí? Y eso también hay que saber hacerlo, porque es una habilidad, una tarea que pertenece a interpretar. Y último, sexta tarea de interpretar, reconocer la función de un elemento textual. ¿Qué función cumple la cita del periodista que se menciona en el reportaje? ¿Con qué objetivo se consultó al abogado por el problema que trata la noticia? ¿Para qué? Esa cita del abogado era para darle valor a la opinión, para darle un respaldo, para desaprobar, para mostrar una idea contraria. Bueno, tú tienes que saber reconocer cuál es la función de un ejemplo que den en el texto, de una cita que te pongan en el texto o de las figuras retóricas que ocupen en el texto. Hace unas clases atrás les preguntaba yo, ¿qué pasa? ¿Qué significa cuando decimos que te salió un hijo pollo o que alguien es pollo? Y ustedes me decían, es una persona tonta, es medio gil, es medio enfermizo, es medio tímido. Ya, pues eso es figuras retóricas, el uso de figuras retóricas. Bien, como les adelanté, la próxima clase del día martes vamos a revisar las 6 tareas que nos quedan pendientes de la habilidad de evaluar. ¿Sí? Si tú sumas, tienes 3 habilidades, 2 tareas en la primera, 6 tareas en la segunda y 6 tareas en la tercera. Entonces tienes 14 tareas en total, ¿sí? Y de esas 14 tareas en total, ellos formulan las 65 preguntas que tiene la prueba, ¿ya? Entonces, muy importante esto que estamos haciendo ahora porque ya sabes a qué atenerte directamente con las preguntas de la prueba. Bien, y como no todo es teoría, y yo soy un profesor muy práctico, vamos entonces a los ejercicios tipo PAES, que hacemos todas las clases. Y en esta oportunidad les voy a presentar a este señor. ¿Alguien conoce a este señor que les estoy mostrando aquí o no? ¿Lo ubican de algo? Igual está un poco difícil porque la imagen es como cuando era joven, aunque no se murió tan viejo tampoco. Este señor vivía en Praga, es un escritor, por supuesto, y se llama Franz Kafka. Ah, ahí sí que lo conocen, ¿cierto? Lo han escuchado, por lo menos, mencionar. Ya, miren esta noticia de las últimas noticias.
El cuento, una confusión cotidiana, enredó a varios postulantes. Pregunta kafkiana complicó aún más la PSU del lenguaje. Este texto que vamos a leer ahora es de una prueba de la PSU y sacó portada de diario. Imagínense de lo complicada que estuvo en esa generación cuando leyeron este texto. Así que vamos a leer, miren, está literalmente sacado de la prueba. Son fotos de la prueba del año 2020. Vamos a leer este texto y vamos a responder las preguntas. Dice así, un problema cotidiano del que resulta una confusión cotidiana. A tiene que concretar un negocio importante con B en H. Se traslada a H para una entrevista preliminar. Pone 10 minutos en ir y 10 minutos en volver. Y en su hogar se enorgullece de esa velocidad. Al día siguiente vuelve a H, esta vez para cerrar el negocio, ya que probablemente eso le insumirá muchas horas. A sale temprano, aunque las circunstancias, al menos en opinión de A, son precisamente las de las vísperas, tarda 10 horas esta vez en llegar a H. Lo hace al atardecer, rendido. Le comunicaron que B, inquieto por su demora, ha partido hace poco para el pueblo de A y que deben haberse cruzado por el camino. Le aconsejan que aguarde. A, sin embargo, impaciente por la concreción del negocio, se va inmediatamente y retorna a su casa. Esta vez, sin prestar mayor atención, hace el viaje en un rato. En su casa le dicen que B llegó muy temprano, inmediatamente después de la salida de A, y que hasta se cruzó con A en el umbral y quiso recordarle el negocio, pero que A le respondió que no tenía tiempo y que debía salir enseguida. Pese a esa incomprensible conducta, B entró en la casa a esperar su vuelta. Ya continuaba aguardando aún en el cuarto, perdón, ya había preguntado muchas veces si no había regresado todavía, pero continuaba aguardando aún en el cuarto de A. Contento de poder encontrarse con B y explicarle lo sucedido, A corre escaleras arriba, sin casi al llegar, tropieza, se tuerce un tobillo y a punto de perder el conocimiento, incapaz de gritar, gimiendo en la oscuridad, oye a B, tal vez ya muy lejos, tal vez a su lado, que baja las escaleras furioso y desaparece para siempre. Frank Kafka, una confusión cotidiana en ciudadseba.com. Bien, vamos con las preguntas. Luego de la entrevista preliminar, ¿qué características de su propio comportamiento complace al personaje A? A. Su pericia para persuadir al otro personaje. B. Su agilidad para encontrar el otro personaje. C. Su astucia para localizar el punto de la cita. D. Su eficacia para concretar un acuerdo. E. Su rapidez para llegar a un lugar. Envíeme su alternativa. Ahí está el texto. Ya, volvemos a las alternativas. Envíeme su respuesta, por favor. No deje de hacerlo.
¿Qué pasa con los demás? Muy bien, respuesta correcta E. Su rapidez para llegar a un lugar. Vamos al texto. Esta es la habilidad de localizar. La primera, pone 10 minutos en ir y en volver y en su hogar se enorgullece de esa velocidad. ¿Qué hiciste? Simplemente volviste al texto y extrajiste una información literal. 69E. Check, por favor, si la tuvo buena. Siguiente. ¿Qué impidió que los personajes se reencontraran en la segunda entrevista? A. La confusión del personaje B. B. La distancia recorrida por el personaje A hacia la casa de B. C. El recordatorio que el personaje B hace al personaje A. D. La incapacidad de A para buscar una ruta más rápida para llegar a H. O E. La tardanza del personaje A. ¿Qué impidió que los personajes se reencontraran en la segunda entrevista? Envíeme su alternativa, si ya la tiene. No me ha llegado ninguna alternativa, no puede ser. Están igual que los alumnos del 2020. Los demás que dicen, ya. Los demás, Fernanda Polanco de Temuco, la felicito porque la respuesta correcta es la E, la tardanza del personaje A. No voy a hacer ningún comentario más para que alcancemos a hacer las otras preguntas, pero al final sí les voy a explicar. ¿De acuerdo? Les voy a explicar de qué se trataba el texto. ¿Qué impidió que los personajes se reencontraran en la segunda entrevista? La tardanza del personaje A. Esa es la respuesta correcta. 70E. Check si la tuvo buena. 71. A partir de la confusión relatada en el texto, ¿qué problema experimentan los personajes? A. La imposibilidad de llevar a cabo un negocio. B. La dificultad para llegar puntualmente a una cita. C. El obstáculo para encontrar un lugar para reunirse. D. El inconveniente para acordar una hora para cerrar el negocio. O E. La complicación para efectuar una entrevista preliminar. Jacqueline Zúñiga está por ahí. Le estoy activando el audio. Ah, ya, está en la calle. Ok. Ya, los demás, las respuestas. ¿Quién más?
A partir de la confusión que se relata en el fragmento, en el texto, ¿qué problema experimentan los personajes? ¿Qué le pasó a estos personajes en definitiva? Estamos hablando de la globalidad del texto. Muriel y Maximiliano dicen la dificultad para llegar puntualmente a una cita. Podría ser la respuesta correcta. Pero nuevamente, la respuesta correcta la tiene la Fernanda Polanco de Temuco. ¿Qué pasó? Lo que ocurre en el texto es que el personaje A y el personaje B no pueden llevar a cabo su negocio. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, la respuesta correcta es 71A. Check, por favor, si la tuvo buena. Última. ¿Qué actitud del personaje A entorpece la concreción del negocio? A. La ansiedad por encontrarse pronto con B. B. La imprudencia al ingresar a la casa de B. C. La soberbia frente al recordatorio que hace B. D. La ineptitud al caer por las escaleras en busca de B. O E. La falta de atención prestada durante el trayecto a la casa de B. ¿Qué actitud del personaje A entorpece la concreción del negocio? Ya, Muriel dice la A o la E. Decídase por una, Muriel, para que logre el puntaje completo. Los demás que dicen, ¿qué actitud del personaje A entorpece la concreción del negocio? Ya, la mayoría está optando por la A. Y aquí la respuesta tenía una pillería, porque efectivamente la respuesta correcta está entre la A y la E, pero una es más correcta que la otra. Y ya van a poder entender ustedes por qué. ¿Qué actitud del personaje A entorpece la concreción del negocio? Respuesta correcta, E. La falta de atención prestada durante el trayecto a casa de B. Pero si se dan cuenta en las alternativas, la A es causa de la E. ¿Entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, A no puso atención, iba tan apurado a encontrarse con BAH que cuando salió de su casa no puso atención a lo que ocurrió. ¿Por qué no puso atención a lo que ocurrió? Porque se sentía ansioso por encontrarse pronto con B. Por lo tanto, ambas podrían ser correctas, pero la más específica de las dos, ¿cuál es? ¿La A o la E? La E. Respuesta correcta, E. Ya, les voy a contar, para los que no alcanzaron a entender el texto completamente, de qué se trata este texto. Este texto nos cuenta que existen dos personajes, uno se llama A, el otro se llama B. Maximiliano, ¿qué es lo que era H? Eh, H era como una ubicación. El lugar. ¿Qué iba a pasar en H, Maximiliano? Se supone que se iba a hacer la entrevista, ¿no? En H se hizo la entrevista preliminar, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y qué más iba a pasar en H? Eh, a ver, ahí lo tengo que buscar en el texto porque no me acuerdo bien. Ya, no hay problema. Está en la segunda oración del texto. Ah, era por un negocio. ¿Qué iba a ocurrir en H?
iban a concretar el negocio, ¿no? Muy bien. Y también como tú dijiste en H, primero se juntan para A y B, se juntan en H para una entrevista preliminar, a ver si es que hacían o no hacían el negocio. Pero el segundo día, como tú muy bien dices, Maximiliano, se iban a juntar para concretar el negocio. Pero ¿qué pasó el segundo día, Maximiliano? No se juntaron No se juntaron. ¿Y por qué no se juntaron? porque ya tenía, y ahí vienen las preguntas, lo que nos preguntaban antes. Claro, por eso que estoy haciendo esta recapitulación contigo para que cuando entendamos completamente el texto ya podemos responder bien todas las preguntas que no respondimos bien. ¿Por qué A? ¿Por qué no se concretó el negocio? No se concretó el negocio porque A se tardó mucho tiempo la segunda vez en llegar a H. ¿Ya? Ahora, pregunta para Maximiliano y para todos. ¿Por qué A se demoró mucho en llegar a H el segundo día? Piensen. Un problema cotidiano del que resulta una confusión cotidiana. A tiene que concretar un negocio importante con B en H. Eso ya lo tenemos claro. A se traslada a H para una entrevista preliminar con B. ¿Cuánto se demoró Maximiliano la primera vez que fue a H? 10 minutos. ¿Sí? Dice, pone 10 minutos en ir y 10 minutos en volver. Y en su hogar, A se enorgullece de esa velocidad. El primer día se demoró 10 minutos de su casa a H. Al día siguiente, A vuelve a H, esta vez para cerrar el negocio, ya que probablemente eso le insumirá muchas horas. Insumirá es consumirá, ya que probablemente eso le insumirá muchas horas. A sale temprano esta vez, aunque en circunstancias, al menos en opinión de A, son precisamente las de las vísperas. ¿Cuánto tarda Maximiliano esta segunda vez? 10 horas. Tarda 10 horas esta vez en llegar a a H. ¿Y cómo llega? Eh, ¿De qué manera llega? Dice el texto, es lo que viene. lo hace alrededor, cansado, ya como Lo, ha- rendido. lo hace al atardecer, claro, porque salió muy temprano y se demoró 10 horas, y llega rendido, cansado. Ya. ¿Quién me puede decir? Lo leímos, en este fragmento que leímos está la respuesta. ¿Quién me puede decir por qué el segundo día A se demora no 10 minutos, sino que 10 horas en llegar al mismo lugar a H? La respuesta está aquí. Ya que probablemente eso le insumirá muchas horas, A sale temprano, aunque las circunstancias, a menos en opinión de A, son de precisamente las de las vísperas. Esta vez se tarda 10 horas en llegar. Maximiliano, ¿qué son las vísperas? Como lo que viene antes de un suceso. Sí, por ejemplo, es muy común que se ocupe en Chile las vísperas de Navidad, ¿o no? Sí, el día anterior a Navidad. Sí, no necesariamente es un día, es como puede ser una semana previa. Las vísperas de Navidad
comienzan más o menos como el 1 de diciembre. Ahí estamos hablando como de 24 días, ¿verdad? Más o menos. Ya. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó, Maximiliano? ¿Por qué en el primer día se demoró 10 minutos y el segundo día se demoró 10 horas? ¿Alguien lo entendió ya o no? Es Había como que una fue, fiesta. Ese día había una fiesta. Había, podría haber sido un carnaval, podría haber sido la Navidad, podría haber sido un día feriado, podría haber sido la, ¿cómo se llama esta fiesta que hay en el norte? La Tirana. A lo mejor se celebraba la Tirana en H. Y como es un día de vísperas, ¿qué pasa en las ciudades cuando es un día de vísperas? Hay un caos terrible. Muriel, dígalo. No, nada, era eso, como que complementar que que probablemente había mucho taco, por eso demoró tanto. ¿Usted ha ido al mall, por ejemplo, a comprar regalos a última hora, el 23 de diciembre? ¿Cómo está el día? Está caótico, nadie puede estacionarse en ningún sitio, la micro no avanza, no pasa el metro pasa lleno, no te puedes subir, las calles están cortadas, se pone una feria. En el tiempo de las vísperas está la locura más grande, porque todo el mundo se está preparando para eso que viene. Aquí en H no tenemos idea qué viene, no sabemos, pero sí sabemos que hay un contexto. ¿Y cuál es ese el contexto? El de las vísperas de una fiesta. Y resulta que A lo sabía. Mira lo que dice el texto. Ya que probablemente eso de ir a H le insumirá muchas horas, A sale temprano. Aunque las circunstancias, ¿cuáles circunstancias? Las de las vísperas, al menos en opinión de A, son precisamente de las vísperas. Esta vez tarda 10 horas en llegar a H y lo hace al atardecer, cansado, rendido. Cuando llegó a H, le comunican que B lo estuvo esperando y que como no llegaba, ¿qué hizo B? Decidió ir a la casa de A cuando A iba camino a H. Pero como no llegaba a H, B, desesperado y ansioso también, se fue a la casa de A. ¿Y qué pasó? Aquí está la confusión cotidiana. Cuando A iba saliendo de su casa a H, B estaba en la puerta de A. Los dos estaban muy ansiosos y se cruzaron en la puerta. Pero A, que iba muy ansioso, dijo, no, 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 yo voy apurado, no puedo atenderte, y siguió de largo. En su casa le dicen que B llegó muy temprano, inmediatamente después de la salida de A, y que hasta se cruzó con A en el umbral de la puerta y quiso recordarle el negocio, pero que A le respondió que no tenía tiempo y que debía salir enseguida. O sea, la confusión cotidiana se produce ahí. ¿El texto era complejo? Claro que era complejo, por eso que se ganó una portada del del diario, ¿cierto? Un texto con tan solo 3 párrafos puede, de los cuales puede emanar muchísima información. Y entendiendo esta confusión cotidiana, entonces ya nosotros podíamos responder a estas preguntas tan complejas, o no más que complejas, tan entramadas, ¿cierto? Porque había que entender la confusión. Ya, me pasé del tiempo. Lo dejamos hasta aquí. Nos estamos viendo el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Chao, Nos chao. vemos, profe. Buen fin de Nos semana. vemos. Igual ustedes, que estén bien. Chao, chao.